Cuando era chico, cada vez que salía de casa, mi mamá me decía, ponte tu chompa porque te vas a resfriar. Bueno, yo siempre le hacía caso, excepto en verano, porque era verano. Hasta que un día, el clima de enero se puso tan loco que de pronto hizo mucho frío y me dio gripe. Así que mi mamá, aunque haya sido coincidencia, tuvo razón. Como saben, conocer el clima es importante porque nos ayuda a elegir qué ropa tenemos que ponernos para estar cómodos, para no enfermarnos, para planificar actividades y muchas cosas más. Por eso, en el programa de hoy conoceremos por qué es importante estudiar el clima, quién lo estudia y cómo aplicamos ese conocimiento en nuestra vida diaria. Yo soy Diego y esto es Ciencia en Esencia. La ciencia que estudia el clima es la meteorología y se encarga de estudiar los fenómenos que se producen en la atmósfera, el estado del tiempo y las leyes que lo rigen. Los meteorólogos lo estudian para predecir el clima y los posibles impactos que tiene en nuestra vida cotidiana, en la salud, en la agricultura e incluso en nuestra economía. ¿Y cómo creen que lo hacen? Bueno, desarrollan y utilizan instrumentos de medición que les ayudan a pronosticar el tiempo atmosférico y así monitorear eventos como la lluvia, el viento, la nieve y hasta la radiación ultravioleta. También pronostican las sequías, los tornados, fenómenos como el Niño y la Niña, temporadas de heladas, friajes y muchos más. Ahora, la tarea no es ni ha sido fácil. Predecir el clima es una actividad importante para los humanos desde hace miles de años y por eso haremos un breve repaso de alguno de estos esfuerzos. La meteorología viene de las palabras griegas meteoron, que significa objetos en lo alto del cielo, y logos, que significa estudio. Aristóteles fue el primero en usarla en su libro Meteorología, en el año 350 a.C. El primer instrumento meteorológico fue algo parecido a un higrómetro, que se usa para medir el nivel de humedad en el aire y fue inventado por Nicolás Cusano en el año 1430, usando pedazos de lana y calculando su diferencia con diferentes niveles de humedad. 70 años después, Leonardo da Vinci construyó un higrómetro mecánico y un anemoscopio, es decir, un instrumento para medir la dirección del viento. En 1597, Galileo Galilei inventa un indicador de temperatura que sería el predecesor de los termómetros. Por último, en 1960 se lanzó el primer satélite meteorológico, el TIROS 1, que marcó el inicio de la difusión global de la información sobre el clima. El satélite TIROS 1 se lanzó el 1 de abril de 1960 y envió miles de imágenes durante su corta vida útil de tan solo 79 días. En la actualidad existen decenas de satélites lanzados por varios países que alimentan con información constante e incluso en tiempo real a las estaciones meteorológicas alrededor del mundo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, significa que podemos ver desde el espacio la actividad meteorológica que ocurre aquí en la Tierra, en el instante en el que está pasando.
Es gracias a estos satélites y a las 150 estaciones que tenemos en el país que podemos saber si va a llover, granizar o nevar. Usualmente estos son eventos meteorológicos habituales y sin impacto perjudicial, pero cuando estos elevan su intensidad y se convierten en eventos extremos, pueden poner las vidas de las personas en peligro. Para conocer más sobre este proceso y quiénes se encargan de supervisarlos, hablaremos con un experto en el tema. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Joan Chancafe y soy pronosticador del área de sinóptica de Cenami. La meteorología es una ciencia que estudia el estado físico de la atmósfera, tanto sus propiedades como los fenómenos que ocurren en ella. Gracias al estudio de esta ciencia se puede predecir el tiempo atmosférico como el clima, ya que bajo condiciones severas esto puede afectar actividades humanas como la aeronavegación, la agricultura, la pesca, entre otras. Los eventos meteorológicos extremos son fenómenos atmosféricos de fuerte intensidad que tienen un gran impacto en la naturaleza, ocasionando daños en la vida y la salud. Un ejemplo de ellos son los huracanes, las olas de frío y de calor, sequías extremas, el ENSO tanto en su fase cálida como el Niño y la fase fría, la Niña, entre otros eventos extremos. Cenami cuenta con diferentes áreas científicas, las cuales estudian disciplinas como la agrometeorología, la hidrología, el área ambiental, el área de climatología, modelamiento numérico y el área de sinóptica, en la cual se realiza pronóstico a corto plazo. Asimismo, también se cuenta con herramientas como imágenes satelitales, modelos numéricos, data de estaciones meteorológicas y de calidad del aire que se encuentran ubicados a lo largo del territorio nacional. Con estas herramientas se elaboran productos con información confiable y de calidad, ya sean los boletines, avisos meteorológicos, pronósticos a muy corto plazo y monitoreos. Entre los eventos extremos más importantes que estudia el Cenami, uno de ellos es el ENSO, ya sea su fase cálida, que es el Niño, y su fase fría, la Niña. Como ya lo sabemos, durante un periodo niño se generan fuertes precipitaciones en la región norte de nuestro país, mientras que un evento Niña, estas precipitaciones se ubican en la región andina y amazónica de él. Asimismo, también se cuentan con eventos de heladas y nevadas en la región andina de nuestro país, donde se registran temperaturas por debajo de los 0 grados, llegando hasta los menos 20 grados centígrados en el caso de las heladas meteorológicas. Y para el caso de las nevadas, se genera precipitación de nieve en la región de la Sierra Centro y Sur principalmente. Además, también se cuenta con presencia de friajes en la región amazónica de nuestro país, el cual involucra fuertes precipitaciones, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y posteriormente el descenso de la temperatura. Se debe investigar mucho estos eventos, ya que con la ayuda de la información que puede brindar Cenami, las personas se pueden mantener informadas, preparadas y en la medida posible tratar de mitigar y reducir los impactos que pueden generar estos eventos extremos. Como vimos, uno de los factores que estudian los meteorólogos es la radiación solar. Para esto utilizan una escala del 1 al 20. Cuando el nivel llega a 11, quiere decir que la radiación es extrema. Ahora, si creen que aquí estamos lejos de alcanzar esos niveles, se equivocan. Porque en febrero del 2017 tuvimos el índice más alto de radiación solar en el mundo, 19 puntos. Eso fue bastante peligroso. Desde el siglo pasado, los niveles de radiación, calor, frío, precipitaciones, sequías y otros más han sido alarmantes y han roto récords en todo el mundo. Pero quizás uno de los récords más antiguos que aún no se ha superado es el del periodo más largo sin lluvias en una región. Y estamos hablando del de Arica en Chile y duró un poco más de 14 años a inicios del siglo XX. ¿Se imaginan? 14 años sin una sola gota de lluvia.
Felizmente, hoy en día contamos con la tecnología para predecir este tipo de ocurrencias, pero en esa época nadie se lo esperaba. En el siguiente bloque conoceremos qué instrumentos tenemos aquí en el país y cómo ayudan en la predicción de los fenómenos atmosféricos. Ya regresamos. Estamos de vuelta y al inicio del programa mencionamos que los meteorólogos estudian el clima para prever su impacto en nuestra vida cotidiana, en la salud, en la agricultura e incluso en la economía. En nuestra vida cotidiana nos ayudan a anticipar qué ropa debemos usar para protegernos del frío o evitar el calor. Nos ayuda a saber si debemos usar más bloqueador o si tenemos que usar sombreros, botas, paraguas. En resumen, a cuidar nuestra salud. De manera más amplia, conocer el clima también es importante para el sector agrícola. Por esta razón, el CENAMI ha desarrollado un sistema de información y alerta agrometeorológica que se basa en el análisis del estado de los cultivos, el tiempo, el clima y la disponibilidad de los recursos hídricos, es decir, del agua. Toda esta información permite al agricultor saber cuándo es mejor cultivar y cuándo será más difícil, para que nosotros podamos tener alimentos durante todo el año. ¿Se dan cuenta? Es realmente importante. Predecir y conocer el clima también es fundamental para los sistemas de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios. Básicamente, para toda la actividad económica. Por otro lado, las grandes industrias, como las empresas de servicios eléctricos, deciden dónde colocar parques eólicos y solares gracias a la información sobre el clima, que suele darse en ciertas regiones. Los medios de transporte usan esta información para determinar las mejores rutas y las más seguras. Y claro, también está la industria textil que fabrica la ropa que nos ponemos de acuerdo a las temperaturas que reportan las estaciones meteorológicas. Por ejemplo, si se avecina una temporada de lluvia, saldrá al mercado más ropa impermeable, mientras que si hay mucha radiación solar, saldrá ropa que nos proteja manteniéndonos frescos. De esta forma, hay muchas más industrias y procesos que funcionan gracias a la información meteorológica. Y ahora que ya entendemos mejor su importancia, vamos con un experto para que nos muestre cómo se estudia el clima. Hola, soy César Palacio Morales, especialista técnico hidrometeorológico del CENAMI. Los instrumentos que utilizan los meteorólogos principalmente son los termómetros, que miden la temperatura durante un día. Tenemos el termigrógrafo, que es un registrador donde nos permite medir y registrar las temperaturas más elevadas o las mínimas temperaturas. Tenemos el pluviómetro, donde se mide la precipitación o lluvia. Tenemos un instrumento registrador, termigrógrafo, donde nos permiten medir y graficar las lluvias. Tenemos la veleta o anemómetro, que nos permite medir la velocidad y dirección del viento. Tenemos el heliógrafo, que nos mide cuántas horas de sol ha habido durante el día. Tenemos el barómetro mercurial, que nos mide la presión atmosférica en superficie. También tenemos los globos radiosondas, donde nos mide la presión atmosférica, pero en alta atmósfera. Los principales parámetros que mide la meteorología son la temperatura, la humedad relativa, la dirección y velocidad de viento, la precipitación y la insolación.
La red del CENAMI se compone por 955 estaciones comprendidas en estaciones meteorológicas, hidrológicas y automáticas. Estamos en la estación climatológica principal Campo de Marte. Como esta estación, a nivel nacional tenemos 40 estaciones. En el caso de meteorología tenemos varios mapas. Uno de los principales es el pronóstico del tiempo. Por ejemplo, si hacemos un clic en Lima Este, vamos a identificar el tipo de nubosidad y las condiciones que presentaríamos para los siguientes días. Otro mapa meteorológico que nosotros tenemos y que es bastante importante es el mapa de los avisos meteorológicos. Siempre emitimos el aviso meteorológico con una numeración y el nivel de peligro que está detallado en esta parte. Otro mapa importante para hacer el seguimiento de las condiciones meteorológicas a nivel nacional son las imágenes de satélite. En estas imágenes, durante el día nosotros podemos monitorear el movimiento de nubosidad a lo largo del país, por ejemplo en la zona costera, en la zona de la sierra y también en la zona de la selva. Aunque en la antigüedad no teníamos modos de guardar los registros meteorológicos, tenemos otra forma de saber acerca de los grandes eventos climáticos que han afectado a nuestro planeta. Por ejemplo, hay información del año 55 a.C. que señala que los romanos intentaron invadir Gran Bretaña, pero el mal tiempo jugó en su contra. Si tan solo hubieran tenido mejores herramientas meteorológicas, quizás la historia hoy sería otra. Otro dato llamativo es que en diciembre del 2001, el geólogo Chirananda D. descubrió las huellas fosilizadas de gotas de lluvia en rocas antiguas de la India. Estas rocas demuestran que la lluvia cayó en la Tierra hace al menos 1.600 millones de años. ¿Se imaginan cuánta lluvia debió caer y con qué fuerza para que quedaran las huellas fosilizadas? Es increíble. Con una lluvia así, hubiéramos necesitado un muy buen paraguas. Pero el peligro de las lluvias no es solo mojarnos, sino las inundaciones. Parte importante del trabajo de la meteorología, como ya hemos mencionado, es prever eventos climatológicos que puedan causar desastres. Y el exceso de lluvias es uno de estos. Lo mismo con las nevadas extremas y hasta el calor extremo. Imaginemos la nieve. Cuando una capa de nieve de 10 centímetros de espesor se derrite, produce 1 centímetro de agua. Algo así. Parece poco, pero ahora imaginemos que los enormes bloques de hielo del Ártico en el Polo Norte, o mejor aún, los de la Antártida en el Polo Sur, se derritieran. Calculemos que este continente mide aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados y que su máximo espesor llega a tener casi 5.000 metros. Así que, si se derritiera, el agua de los océanos se elevaría aproximadamente 67 metros, lo mismo que un edificio de 20 pisos. ¿Se imaginan lo que significaría para las costas alrededor del mundo? La razón principal por la que se derriten las capas de hielo es porque la temperatura en la Tierra sube. Por ejemplo, según la NASA, nuestra temperatura promedio es de 15 grados centígrados, pero tiende a subir con el paso de los años. En el 2016 subió 1 grado entero y llegó a los 16 grados. Esa subida de un solo grado hizo que la Tierra perdiera más de 3 millones de kilómetros cuadrados de hielo. ¿Se dan cuenta de cómo puede afectarnos tan solo 1 grado de temperatura? Es muy probable que en el futuro ese aumento traiga consigo consecuencias devastadoras para el ser humano. Y no es como si tengamos otro planeta en el que refugiarnos, sino veamos a nuestros vecinos. La temperatura promedio de la Tierra, como ya dijimos, es de 15 grados. La temperatura de Mercurio es de 167 grados y la de Venus es de 464. O sea, son muy pero muy calientes. En cambio, la temperatura promedio de Júpiter es de menos 110 grados centígrados, el otro extremo, y la de Marte es de menos 65. Aunque bueno, hay un lugar habitable en la Tierra donde la temperatura también llega a ese nivel, y es el del poblado de Oymyakon, en Rusia.
pero su estilo de vida no es nada fácil. En el siguiente bloque seguiremos conociendo un poco más del estudio del clima en este planeta. Volvemos. Estamos de vuelta y en el programa de hoy aprendimos cuál es la ciencia que estudia el clima. Aprendimos que estudiarlo y poder predecirlo es muy importante para la agricultura y la economía, pero también para nuestro día a día. Además, conocimos cuáles son los instrumentos que permiten medir los diversos fenómenos que ocurren en la atmósfera y cómo se fueron desarrollando a lo largo de la historia. Por último, vimos cómo el cambio climático que detectan los expertos gracias a instrumentos de medición puede tener consecuencias importantes para la vida en la Tierra. Ahora, ¿se acuerdan de cuál fue el primer instrumento meteorológico registrado en la historia? Fue el higrómetro y sirve para medir la humedad presente en el aire. Y como nuestro país es un lugar muy húmedo, se me ocurrió que podríamos hacer un higrómetro casero. Vamos a ver. Lo que vamos a necesitar para hacer nuestro higrómetro casero es lo siguiente. Primero, un plumón, una cañita, tijera, un pedazo de tecnopor, un clip, 2 alfileres, cartón y un pelo. Para esto vamos a utilizar uno que sea un poco más largo que el que tengo yo. Tiene que ser aproximadamente unos 20 centímetros y tienen que lavarlo muy bien antes de utilizarlo para así poder quitarle la grasa y que la humedad lo pueda afectar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger nuestro cartón y un alfiler y lo vamos a poner en la esquina superior derecha. ¿Ok? Ahora, esta es la parte probablemente más complicada de nuestro experimento. Vamos a amarrar nuestro pelo al alfiler. Listo, una vez ya tenemos amarrado el pelo, vamos a amarrar el otro extremo a nuestro clip. Y listo. Ahora, el siguiente paso es poner nuestra cañita en el tecnopor de esta forma. Listo. Y esto aquí lo vamos a poner aproximadamente a esta altura con el segundo alfiler. Vamos a cortar nuestra cañita con mucho cuidado a esta altura y vamos a pasar nuestro pelo alrededor de la cañita y dejarlo caer de esta forma. Y antes de probar nuestro higrómetro vamos a hacer una marca justo en el centro donde está nuestra cañita. Y listo, ya terminamos nuestro higrómetro casero. Y así es como se presenta. Ahora vamos a probar si funciona. Se supone que el cabello se estira al humedecerse y se contrae al secarse. Mientras se vaya secando,
el nivel de humedad bajará. Cuando nuestro higrómetro empieza a indicar más humedad, quiere decir que está funcionando. Quizás ya se han dado cuenta de que el cabello es un higrómetro natural. Por ejemplo, cuando viajan a zonas muy húmedas, ven que su pelo se esponja o se riza. O cuando van a zonas muy secas, ven que su pelo se alisa sin que le añadan ningún proceso químico. Y esto sucede porque buena parte de nuestro cabello está formado por largas proteínas de queratina. Cuando las moléculas de las hebras de queratina se encuentran con moléculas de agua, como las que hay en el aire, estas se unen enlazadas por el hidrógeno del agua, lo que hace que el cabello se repliegue sobre sí mismo a nivel molecular. Y sucede lo contrario con la ausencia de humedad. Hay menos agua, menos átomos de hidrógeno y por lo tanto la queratina no tiene con quién interactuar creando bucles. El pelo se ve menos ondulado. Y así podemos observar cómo funciona un higrómetro. En el capítulo de hoy aprendimos muchas cosas útiles sobre el clima. Quiénes lo estudian, por qué lo hacen, cómo lo miden y también aprendimos que toda la información que recolectan los científicos nos ayuda a tomar decisiones tan básicas como qué ropa elegimos. Además, conocimos qué instrumentos meteorológicos tenemos en el país y cómo ayudan a predecir fenómenos atmosféricos de regular intensidad y también fenómenos extremos. Por último, acabamos de aprender que nuestro pelo funciona como instrumento de medición en algunos casos. Sin duda, hemos aprendido mucho en el capítulo de hoy y felizmente mi celular tiene una muy buena aplicación para el clima. Revisen, quizás el suyo también. Yo soy Diego y nos vemos en el próximo capítulo de Ciencia en Esencia.